libro de Mateo, capítulo 2. Aquellos que puedan ponerse de pie conmigo, que tengan la fuerza física y la salud suficiente para acompañarme. Si no puede permanecer sentado, vaya conmigo al capítulo 2 de Mateo. Vamos a dar lectura a ese capítulo 2 para estar reflexionando en esta mañana acerca del nacimiento de Jesucristo y cómo eso debe afectar nuestras vidas o cómo afecta nuestras vidas, pero más que nada, cómo respondemos nosotros a esa verdad. ¿Cómo respondemos nosotros a la verdad de que Cristo nació? Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos en Belén de Judea, porque está así escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado de ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: yo una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que van contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de allá, y advertido por Dios en sus sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana y te invocamos, Espíritu Santo, que tú nos dé gracia, nos dé sabiduría, inteligencia y nos ayudes a proclamar tu verdad de manera fiel a tu palabra, de manera precisa, de manera clara, de modo que todos los que están aquí presentes no solamente puedan comprender tu palabra, sino que puedan ser convencidos de todo pecado, acercarse a ti en arrepentimiento y fe, Señor, confiando que tú eres el Rey de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Gracias.
Cuando una familia está a la espera de un bebé, yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera hemos experimentado estar a la espera de un bebé. Ya sea porque sea un hijo propio, un nieto, un primito, que posiblemente vimos que estaba en la pancita de la tía, y todos estamos a la expectativa, y de hecho, sobre todo las madres y los padres, nosotros que vivimos esa experiencia 2 veces, recordamos marcar en el calendario cuántos días faltan para que nazca el bebé. Y faltan, vamos por la semana 10, la semana 15, la semana 20, y vamos así, según se va acercando el tiempo. Yo recuerdo cuando estaba Keren embarazada de Ezequías y Casey, mientras más cerca el tiempo, más desesperado se ponía uno. Decía, Dios mío, pero esto no acaba de llegar, que llegue ya el nacimiento. Y cuando llega ese momento del nacimiento, la realidad es que todos están envueltos en emociones. Algunos están alegres, otros están ansiosos, otros están nerviosos, otros están asustados, otros están de diferentes maneras. De hecho, ayer en la noche me estaba reunido con una familia, amistades de nosotros, y por alguna razón salió el tema del nacimiento de uno de sus hijos, de mi amigo, y me decía, yo recuerdo ese día, yo estaba muy contento, muy emocionado, viendo cuando mi hijo estaba naciendo, cuando lo sacaron. Yo tiré fotos allí que son clasificadas R, porque él tiró fotos a todo lo que vio sacando el niño, y luego me decía él que luego que salió de sala de parto, que lo enviaron un momento a sala y él se sienta, él sintió un peso que cayó sobre él y dice, la emoción me sobrecogió y comencé a llorar. Y comencé a llorar y él decía, estaba alegre, asustado, nervioso de todo. Porque obviamente había nacido su hijo. Y yo creo que esta narrativa en cierta manera nos ayuda a ver cuáles son las respuestas de las personas ante el nacimiento, de este caso, del Rey Jesús. Nosotros por medio de esta narrativa que Mateo nos presenta, vemos 3 cosas importantes. Número 1, el cumplimiento del nacimiento de Jesucristo, como parte de la profecía. Y por otro lado, vemos la respuesta de personas ante tal nacimiento, a tal cumplimiento. Y vemos 2 personajes que son principales en esta historia. Por un lado vemos a Herodes y por otro lado vemos entonces los sabios de Oriente, que en otras versiones dice los Reyes Magos. Así que Mateo, a diferencia de Lucas, de manera resumida presenta lo que es el nacimiento de Jesucristo. Nosotros que estamos estudiando la serie de Lucas, sabemos que Lucas añade muchos más detalles, presenta cuando los pastores van, los ángeles, el nacimiento de Jesucristo en el pesebre, y muchos más detalles. Mateo, sin embargo, un poquito más resumido, y presenta entonces la historia desde la perspectiva de José. En el caso de Lucas, lo presenta desde la perspectiva de María. Y aquí vemos entonces que Mateo presenta desde la perspectiva de José. Y cuando llegamos al capítulo 2, ya se entiende que han pasado aproximadamente 2 años desde el nacimiento de Jesucristo. O sea, ya él no está en el pesebre, ya está en una casa ubicado con su familia. Y relata Mateo que en ese momento se encuentra reinando Herodes, conocido como Herodes el Grande. En este caso, también vemos otro grupo de personas que son los otros protagonistas de la historia, podemos decir, aparte de Jesucristo, obviamente, y su familia, que son los sabios de Oriente. Tenemos 2 perspectivas diferentes. Vemos la reacción de Herodes y la reacción de los sabios. Herodes, para aquellos que no conocen, Herodes, conocido como Herodes el Grande, reinó en Jerusalén desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Y este rey no era judío de nacimiento, sino que era edomita, pero criado en la ley judía, y por su buena relación con Roma logró ocupar el rey de la provincia romana de Jerusalén. Este rey, que fue bien conocido por sus buenas contribuciones en términos de construcciones, de hecho el templo que él construyó fue un templo majestuoso, pero por otro lado fue bien conocido porque era un tipo bastante cruel, bastante malvado. Tan malvado que fue capaz de matar a toda su familia, inclusive a su propia esposa, simplemente para que no le quitaran su reinado. Por otro lado, tenemos entonces los sabios de Oriente, que se entienden que provenían de Persia. De alguna manera ellos lograron tener acceso a profecías mesiánicas de que un rey vendría.
estos sabios, que algunos, ¿verdad?, llaman como los magos, no eran magos en el sentido de realizar magia negra, sino más bien que eran gente que entendía la astrología, la ciencia, las sagradas escrituras de diferentes religiones, y que muy posiblemente ellos de alguna manera logran obtener conocimiento acerca de la profecía que dio Balaam, y eso es una profecía que vemos en Números 24, versículo 17, donde dice: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca, una estrella saldrá de Jacob. Así que algunas personas entienden que estos sabios de Oriente tenían algún tipo de referencia acerca de esta profecía, y que Dios en su soberanía utiliza entonces una estrella de algo sobrenatural para mover a estos sabios a buscar a este rey que ellos están esperando. Entonces nos vemos en la narrativa el cumplimiento de la llegada del rey, y vemos entonces el contraste de respuesta entre estos dos personajes, Herodes y los sabios de Oriente. Lo que nos lleva a nuestro argumento del sermón, que es el siguiente, y es que el rey ha llegado sin importar cuál sea la respuesta de la gente. O sea, el rey llegó sin importar cuál sea tu respuesta. La pregunta que nosotros nos vamos a estar respondiendo en esta mañana a modo de reflexión para nosotros es: ¿cómo hemos de responder? ¿Cómo hemos de responder a esta verdad de que el rey esperado llegó? Por lo tanto, hemos decidido, ¿verdad?, estructurar nuestro sermón en 3 puntos principales. Número 1, vamos a observar la respuesta de Herodes, cómo respondió Herodes a esta verdad, la llegada del rey, que ahí yo pudiese añejar o colocar más bien los que se turban y se enojan. Eso es una respuesta. Los que se turban y los que se enojan. Vamos viendo luego entonces la segunda respuesta, que es la respuesta de los sabios de Oriente, los que se regocijan y adoran. Y tercer punto, lo que Dios hará sin importar tu respuesta. Jesús va a reinar. Ahora bien, vamos a ver ese primer punto, los que se turban y enojan. Principalmente los observamos en los versículos 3 al 8 y luego en el versículo 16. Dice el versículo 3, cuando oyó el rey Herodes, o sea, que había nacido Jesús, se turbó y toda Jerusalén con él. Este rey egoísta y malvado, al enterarse que había una posibilidad de que alguien le arrebatara el trono, se turbó. Lo triste del caso no es que solamente se turbó Herodes porque se vio de alguna manera, ¿cómo dirían por ahí?, amedrentado, que me van a quitar el reinado, sino que el pueblo de Jerusalén se turbó con él. Interesante. Se supone que los de Jerusalén se alegraran, no se turbaran. Aquellos que se suponían que se alegraran de las profecías del Mesías esperado, estaban turbados. Ciertamente parece que estaban o habían dejado de esperar al rey prometido. Vemos entonces en el versículo 4 que Herodes comienza a moverse, a buscar sacerdotes y escribas para indagar acerca de esta profecía. Y comienza: mira, por favor, dígame dónde es que ha de nacer el Cristo. Versículo 5 nos dice que los sacerdotes y escribas le apuntaron a Miqueas capítulo 5, versículo 12. Usted va a la palabra que vemos ahí, versículo 6 de Mateo capítulo 2. Dice: porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos fueron al libro de profeta Miqueas, versículo 2, y dijeron: bueno, esto es lo que la profecía dice, que ha de venir de Belén. Así que Herodes, al escuchar esto, va a donde los sabios y le dice: mire, esta es la información que yo conseguí. Él va a nacer en Belén. Ustedes averigüen bien cuándo fue que él nació, cuánto tiempo tiene. Cuando averigüen todo eso y ustedes lo encuentren, vengan para acá, por favor, porque yo también quiero ir a adorarle. Sí, Pepe, como decimos los puertorriqueños. Sí, Pepe. Nosotros sabemos que realmente esto era una mentira, un engaño. Él lo que quería era llevar a cabo su plan maléfico de matar al verdadero rey, matar a Jesús. Y lo sabemos porque cuando vamos al versículo 16 del capítulo 2, nos encontramos que cuando Herodes se enteró que los sabios nunca regresaron a darle la noticia dónde fue que lo encontraron, qué edad tenía, cómo era, dice la palabra que enojándose mucho mandó a matar a todos los menores de 2 años que había no solamente en Belén, sino en sus alrededores.
¿Cuánta maldad tiene que haber en el corazón de una persona para decidir matar no solamente a un niño, sino a todos los niños que tengan de 2 años para abajo, de una ciudad completa, de una provincia completa, y no solamente la provincia, los que viven alrededor también, por si acaso? Vemos entonces que la respuesta de Herodes ante la llegada del rey es querer deshacerse del rey. Él se turbó, él se enojó, estuvo tan enojado que estuvo dispuesto a mentir, a engañar y a asesinar. Y lo hizo sin ningún tipo de remordimiento. No piensen que después se fue a su casa y no pudo dormir esa noche. No, esa noche durmió contento. Simplemente porque él quería mantener su posición de rey. Pero Dios, que es soberano, que lo sabe todo y que nada se le escapa, nos dice que inclusive hasta aún esta tragedia estaba dentro de los planes de Dios previstos. Versículos 17 y 18, vemos que entonces el Señor se le revela a José por medio de sueños y le dice: hey, vete porque te están buscando para matarte. Pero no solamente eso, sino que aún el versículo 17 y 18 dice que cuando él los mató a todos estos niños, versículo 17 dice: escrito está no solo, perdóname, se me mudó la página. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Vemos que Mateo de alguna manera conecta esta tragedia con Jeremías 3:15 y le dice: a esta profecía donde el pueblo lloraba desconsoladamente se está cumpliendo ahora en esta matanza. Pero por más que Herodes trató de deshacerse del rey, Herodes terminó muriendo 2 años más tarde. Porque la realidad es que el destino de todo hombre, por más que quiera desear y preservar su vida, siempre ha de ser muerte. Pero hay una diferencia, que el verdadero rey siempre vive. Así que vemos ese primer punto donde la respuesta de Herodes es enojo, turbación, quiero matar, hago todo lo que pueda por deshacerme del rey, pero en cambio no puede hacerlo, sino que termina igualmente él falleciendo. Por otro lado, entonces vemos la respuesta de los sabios, que están concentrados en los versículos del 9 al 12. Dice que luego de los sabios haber llegado hasta Jerusalén buscando al rey nacido y haberse reunido con Herodes, ellos continuaron su búsqueda. Aquella estrella que los había guiado hasta Jerusalén nuevamente aparece y los guía hasta el rey nacido, que es lo que vemos en el versículo 9. Ellos llegaron hasta la casa de donde estaba viviendo Jesús. Y allí se detuvo. Y dice que cuando llegaron hasta allí, se gozaron en gran manera, se regocijaron en gran manera. Ellos se gozan al llegar hasta la casa del Señor. Herodes y el pueblo se turba. Los sabios de Oriente, que eran de un pueblo lejano, llegan hasta casa del rey, la encuentran, se alegran mucho. Qué gran contraste. Aquellos que se supone que sean los que se alegran de haber recibido al rey esperado, se enojan y no quieren recibirlo. Y aquellos que están lejos y distantes, que se supone que no es para ellos la promesa, se alegran de ser parte, de poder ver al rey que están esperando. Pero no solamente se alegran. Ese es simplemente el principio de su respuesta. Porque cuando seguimos leyendo, dice, versículo 11, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Vemos una segunda respuesta. Aquellos quieren matarlo, se enojan, se turban y estos se alegran. Y no solamente se alegran, sino que lo adoran. Su adoración no fue una adoración mera, sino que vino acompañada con presentes. Porque dice, abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Vemos la respuesta de estos reyes, de estos sabios de Oriente que habían llegado delante de aquel que había sido anunciado por tanto tiempo. Al llegar allí, a diferencia, se gozan, se alegran, adoran y dan sus mejores presentes. Así se cumple también alguna profecía.
porque Isaías 49, versículo 6 dice: poca cosa es que tú seas más mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, porque mi salvación alcanza hasta los confines de la tierra. Ciertamente la salvación había llegado hasta los confines de la tierra. Estos hombres sabios de lejanas tierras habían sido invitados a ser parte de la bendición de conocer al Rey de Jesús. Fue adorado y fue tratado por estos sabios de Oriente como el verdadero Rey esperado. Y así como Dios dirigió a los hombres por medio de una estrella hasta la casa, luego les advirtió para que no regresaran por el mismo lugar, sino que se fueran hacia otro lugar, así poder destruir los planes de Herodes, porque Herodes pensaba que había ideado un buen plan para poder matar a Jesús, pero Dios está sobre todas las cosas. El plan de Dios nadie lo puede detener. Por más que el enemigo quiera detener los planes de Dios, jamás podrá impedir los planes de Dios. Jesús reina. Y es entonces que nosotros llegamos al tercer y último punto. Dios siempre cumple su plan. Jesús reina. Jesús reina. Jesús reina hoy y por los siglos de los siglos. Eso lo vemos en los versículos 13 al 15 y versículos del 19 al 23. Cuando se fueron los sabios, Dios envió nuevamente el ángel a José para alertarle del peligro inminente que vendría por parte de Herodes. El ángel le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Dios estaba cuidando soberanamente a su hijo. Dice que levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera, nuevamente, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Dios, en su eterno plan soberano y sabio, no solamente cuida de Jesús en el nacimiento, sino que en el trayecto va cumpliendo cada una de las profecías que él mismo estableció en el Antiguo Testamento. Él dijo que de Egipto habría de llamar a mi hijo, así que esta situación de alguna manera llevó a Jesús hasta Egipto para luego llamarlo de Egipto y cumplir su profecía. La verdad que Dios no deja detalle que no cubra. No hay un detalle que se le pueda escapar a nuestro Dios soberano, sabio y poderoso, que también es fiel y verdadero. Todo lo que le ha prometido, Él lo cumple. La familia de Jesús se quedó en Egipto hasta que llegó el tiempo de su salida, no solamente como parte del cumplimiento profético, como parte del cuidado de Dios para Jesús, sino como un cumplimiento de un antitipo, o sea, de lo que habría de apuntar a Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Éxodo, ¿qué hizo Dios? Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo sacó hacia afuera como una señal de lo que haría por medio de Jesucristo, que vendría al mundo a libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Así que no solamente el Éxodo es esa sombra de que nos apunta a Jesucristo, aquel que viene a libertarnos del pecado, sino que Jesús mismo estuvo en Egipto y salió de Egipto, porque Él es el que viene a salir para salvarnos a nosotros. Es que su plan redentor es un plan infalible, un plan que nada se queda afuera, que nada se le escapa, ni un solo detalle. Dice que una vez murió Herodes, Dios nuevamente habla a José por medio de un ángel: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. O sea, Herodes, que quería matar al niño, no pudo, murió él. Así que levantándose José, tomó al niño a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando el hijo de Herodes, quien estaba reinando sobre Judea, tuvo miedo. Así que nuevamente vemos que es advertido por Dios en sueños y le dice: vete a otra región, a la de Galilea, y ve allí a la ciudad llamada Nazaret. Y nuevamente, ¿para qué? Para que se cumpla lo que fue dicho por los profetas: él será llamado Nazareno. Nada, nombre y apellido va a ser Jesús Nazareno. Vete para allá, que para allá ¿qué? Y a veces nosotros pensamos que a Dios se le escapan las cosas. No, a Dios no se le escapa nada.
Dios está reinando en su trono y todo lo que ha prometido lo cumplirá. La pregunta es cómo tú y yo vamos a responder. Cómo nosotros vamos a responder en medio de las situaciones que puedan pasar en el camino. Si cuando nosotros vemos toda esta narrativa, vemos el plan eterno de Dios cumplirse, sin importar cuál sea la respuesta, porque vemos la respuesta de Herodes que se turba, que se enoja, quiere matar, pero Jesús nace y nadie quien lo impida. Pero por otro lado vemos los sabios de Oriente, son gente lejana, se acercan a buscar al rey nacido, van y se postran y lo adoran. ¿Qué dos respuestas tan diferentes la una de la otra? Y vemos cómo a través de toda la narrativa el evangelista Mateo nos recuerda: Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es poderoso, Él cumple su palabra, el cual es fiel y es verdadera. Por medio de esta narrativa vemos el cumplimiento de Isaías 9, versículo 6, versículo 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es nuestro Rey. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David será sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Jesús reina. Y nuevamente viene la pregunta: ¿cómo hemos de responder nosotros ante esa verdad? Nosotros vemos las dos respuestas de estos dos personajes. Vemos a Herodes turbarse y enojarse, así como personas desprecian al verdadero rey esperado. Quieren deshacerse de él. Y eso sigue pasando, amados hermanos. Todavía hay personas que se quieren deshacer del rey. Pero también vemos la respuesta de los sabios de Oriente, los que se regocijan ante el nacimiento de de la noticia de este nacimiento, y se acercan a adorarlo como él merece, trayendo todo lo que poseen delante de él. Y nuevamente la pregunta: ¿cómo entonces hemos de responder nosotros? ¿Cómo hemos de responder nosotros? ¿Eres tú de los que te sientes turbado y amenazado porque ha nacido el rey? ¿Eres de los que te piensas rey como Herodes, que no quieres que nadie gobierne en tu vida más que tú? Que no quieres escuchar que la verdad del evangelio es que solamente existe un rey verdadero llamado Jesucristo. Hay gente que no quieren escuchar esa verdad. No, en mi casa gobierno yo, a mí me mando yo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo vivo como a mí me dé la gana. Es la actitud de Herodes, querer destruir todo aquello que nos apunte a que hay un rey que gobierna sobre todas las cosas. Y esa es la actitud de todos nosotros, porque por nacimiento somos pecadores. Es la actitud con la que vemos el mundo que vive. ¿Cómo nosotros sabemos que todavía el mundo quiere matar al rey? Sencillo, salga allá afuera. En este tiempo que estamos viviendo, que es Navidad, se supone que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, ¿sí o no? Y cuando usted va a las tiendas por ahí, ¿qué es lo que usted ve? ¿Decoraciones de qué? De Santa Claus, del muñequito de nieve, de la mediecita guindando, del venadito. Todo menos un nacimiento de Jesucristo. Dígame si no están tratando de deshacerse del rey. De hecho, hay gente que ya no dice feliz Navidad, sino dice felices fiestas. Porque no quieren ofender a otros. Prefieren tratar de deshacerse del rey en vez de adorarlo. En vez de darle lo que él merece. Cada día más nos concentramos en la comida, en la fiesta, en la compra, y nos olvidamos de lo verdaderamente importante, que Jesús nació, que Él estableció su reino y que quiere reinar en nuestros corazones. Eso es Navidad. Ay, que ya se ha perdido el espíritu navideño. Sí, claro que sí. Se ha perdido el espíritu navideño. Si es que nadie quiere reconocer el verdadero espíritu de la Navidad, el que Cristo nació, el Rey de Reyes nació. Es como que usted quisiera borrar su cumpleaños del calendario. ¿Alguno quiere hacer eso? Nadie.
Yo conozco personas que están el día 1 del mes hasta que pasa el cumpleaños celebrándolo sin mirar a nadie. Y eso está bien. Hay que celebrar la vida. Pero si yo celebro mi vida, tengo que celebrar también la vida de Jesucristo, el único Rey verdadero que vino para quedarse. Eso es lo que estamos celebrando. No solamente estamos celebrando comida, bebida, fiesta, familia. No, estamos celebrando al Rey esperado. Se cumplió la palabra y ahora simplemente estamos esperando que regrese por nosotros. Hay gente que quiere tapar la verdad de que la palabra de Dios se cumplió en Jesucristo. Mientras que ya no tenemos la estrella de Belén, tenemos la palabra de Dios que todavía sigue alumbrando nuestras vidas. Y hay gente que quiere deshacerse de la palabra porque quieren tapar la luz que alumbra nuestras vidas, la que nos dirige a aquel que nació, el Rey de Reyes. Esta es nuestra estrella de Belén hoy día. Nosotros tenemos que ir a la palabra si queremos reconocer y ser dirigidos hacia aquel que nació en el pesebre, pero que hoy está reinando. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros que quiere, no para nosotros, para aquellos que quieren deshacerse del rey? Mira, renuncia a eso. Olvídate de eso. Renuncia a tus intentos porque eso es luchar contra la corriente. El rey Herodes terminó muriendo porque es que no hay otra. Se murió. A Jesucristo, en cambio, trataron de llevarlo a la cruz del madero para matarlo y todavía sigue reinando. Su reino no tiene fin. ¿Para qué luchar contra aquel que es todopoderoso? Ven delante de él en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados y dice: Señor, yo he querido matarte, pero yo quiero que hoy tú me perdones y me des vida. En cambio, tenemos un llamado a responder como los sabios de Oriente. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces en nuestras vidas? No solamente en este tiempo, sino el transcurso de nuestras vidas. Mira, debemos regocijarnos porque el Rey ha llegado para destruir todas las obras de maldad. Que ha venido a librarnos del pecado y de la muerte. Entonces, nosotros podemos descansar en que ya yo no soy el que tengo que luchar para ganarme la salvación, sino que puedo descansar y depender en aquel que es Jesucristo, el Rey Redentor, el que me redime de mis pecados. El Rey vencedor. Debemos venir delante de Él en adoración, postrarnos delante de aquel que es el único que merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, en los cielos y en la tierra. Amén. Tenemos un llamado a cuidar nuestros corazones de los ídolos que el mundo ofrece, hermano. Mire, vivimos un tiempo donde el mundo está constantemente ofreciéndonos que adoremos unos ídolos. Sin darnos cuenta, levantamos ídolos en nuestra casa. Y el Señor lo que nos llama es: destruye todo ídolo de tu corazón. Pon tu confianza en el único y verdadero Rey esperado, Jesucristo. Confiemos en su palabra. Él es fiel y verdadero. Sí, cuando el panorama se vea difícil y las amenazas se vean bastante cercanas, tenemos que confiar: Dios está en control. Dios es soberano. Dios es sabio. Dios es poderoso. Cuidó de José, de su familia y de Jesucristo mientras fue perseguido por diferentes personas. Puede cuidar de ti y de mí. Cuida de ti y de mí. Rindamos nuestras vidas delante de Él. Jesús es el Rey esperado y nada lo va a detener. Nada lo va a detener. Lo bonito y lo más hermoso es que Él ha prometido que así como vino una primera vez, vendrá una segunda vez. Y esta segunda vez no va a venir como vino la primera, que vino humilde, que vino a nacer en un pesebre. Dice la palabra que Él vendrá sobre un caballo blanco con una espada y en su muslo dice: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya no vendrá con la imagen de humildad de niño pequeño, no. Ahora vendrá como un rey victorioso que viene a establecer su reino para siempre. Nosotros en Navidad no solamente celebramos que Cristo nació como un pequeño bebecito y todavía seguimos viendo esa imagen. ¡Ay, qué ternura! Ese niñito ya creció y es el Rey por siempre. Es el Dios todopoderoso que reina y viene por su pueblo.
Él ha de reinar, Él ha de gobernar, Él ha de cuidar a su pueblo, pero también ha de destruir a sus enemigos. Y esa es a veces la parte que a nosotros se nos olvida recordarle al mundo. Que Jesucristo nació como un bebecito, pero no es un bebecito. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Y nosotros a veces tenemos que repetirnos eso a nuestros propios corazones y decirle, Jesucristo es mi Rey. Yo no mando, manda Él. Y si Él reina y si Él gobierna, yo vivo descansando, tranquilo y dándole la gloria y la honra porque Él es el Rey de Reyes. ¿Cuál es el llamado final para nosotros? Adoremos al Rey. Adoremos al Rey, aquel que nadie podrá detener. Nosotros en Navidades celebramos al Rey que nació, que resucitó y que reina, nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por toda la eternidad. Oramos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú reinas. Y nada ni nadie podrá detener tu reinado, Padre. En tu palabra tú dices que así como viniste una primera vez, vendrás por segunda vez por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a vivir expectantes de ese día glorioso en que tú vengas por tu pueblo. Ayúdanos a vivir adorándote, Señor, reconociendo que tú eres el único Rey verdadero. Padre, tú eres el poderoso, sabio, eterno Rey. Gracias por Jesucristo, quien se dio por nosotros y estamos a la espera de su regreso, Señor. Prepara nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.